Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a hablar de un tema que recurrentemente ha abordado en diferentes momentos, en diferentes tiempos, y ha sido siempre un discurso y un debate en cuanto al tema de cómo lograr que las personas que están en la informalidad puedan pasar a la esfera de la formalidad. Cómo hacer que ese grueso de la población que por X o Y razón no está tributando, no son contribuyentes, puedan hacerlo. Bueno, vamos a hablar de estos escenarios que tienen que ver mucho también con la reactivación económica, con la pospandemia y con todo lo que ya hemos hablado en el primer segmento, porque va muy entrelazado con este tema. Nos vamos a enlazar con Miguel Gutiérrez, ex superintendente de la SAT, y con Juan Carlos Casellas, doctor en Derecho Financiero y Tributario, para precisamente ahondar sobre este tema, cómo lograr que este segmento de la población que por X o Y razón no está pagando impuestos pueda hacer esa transición. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Doctor Casellas, pues arrancando con usted, como ya mencionaba Mario en la introducción, el tema de la informalidad en Guatemala pues siempre ha sido un tema bastante complicado, tema digamos de altas tasas de informalidad en el país. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles considera usted que son los principales factores que lo explican? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que puedo darte una versión corta y una versión larga, ¿no? Sé que los tiempos en televisión son breves, así que haré mi mejor esfuerzo. Brevemente, creo que es por falencia de lo que de la perspectiva jurídica conocemos como moralidad tributaria y cultura tributaria. Eso quiere decir que tenemos falencias tanto desde la perspectiva de el ingreso público y el gasto público. En resumidas cuentas, la actividad financiera del Estado tiene serias deficiencias del lado de los contribuyentes, los llamados a contribuir al financiamiento de los gastos públicos, que no atienden ese llamado que la Constitución nos convoca a todos. Y por otro lado, es decir, la moralidad tributaria del lado de los poderes públicos, vemos cómo lo que se recauda pues no es ejecutado de una debida forma, con transparencia, con cuentadancia. Entonces, no hay cultura tributaria. Hay que recordar que en nuestro país el deber general de contribuir está en la Constitución, en la parte de deberes cívicos de las personas, de los guatemaltecos. No se crea ciudadanía, no hay cultura tributaria, no se instruye en ese sentido. Y del otro lado, del lado del gasto, pues no hay moralidad tributaria. Entonces, eso a mi manera de ver es la fórmula para que tengamos lo que tenemos. Ahora bien, licenciado Gutiérrez, ¿cómo, digamos, este siempre ha sido un debate en Guatemala respecto al tema de cómo hacer esa transición de quienes están en la informalidad a la formalidad? Pero ahora hay que agregar este otro elemento, el año de la pospandemia o cuando inició todo este tema que fue el 2020. Y hay muchas personas que eran formales, pero cayeron ahora en la informalidad. ¿Cómo abordar ahora el tema? Muy bien. Primero hay que acotar, se ha hablado por parte de las autoridades de que la recuperación económica ha sido fantástica y solo quisiera hacer un ejercicio aritmético. El año pasado el ingreso, el PIB cayó 2%. Este año está aumentando 5%. Si usted ve cuánto es la sumatoria de los 2 años, es 5% menos 2%. O sea que en los 2 años crecimos 3%, dividido 2, 1.5%. Eso quiere decir que cayó casi un 3.5% en estos 2 años el ingreso por habitante. O sea que el PIB ha caído. Ahorita estamos a niveles recuperándose de la, de la, de la, de la caída del año pasado. Y bueno, efectivamente, no se está destruyendo la economía ni se está cayendo el sistema financiero porque realmente en ninguna parte del mundo esto pasó. Entonces, hablar de que es una recuperación vigorosa, yo no lo pondría tan optimista si usted hace el ejercicio aritmético. Hoy somos más pobres que hace 2 años. Tenemos menos ingresos, uno. Dos, efectivamente la informalidad ha caído porque ha habido un shock económico muy fuerte. Pero existe una gran equivocación y precisamente creo que Salvador Páez señala en una columna hace 20 días de que los impuestos indirectos, leas el IVA,
lo pagan solamente, no sé, el 90 y no sé cuánto por ciento del IVA lo recaudan menos de 1,000 empresas. Pero eso no quiere decir que no lo pague la persona que consume. El hecho de que las grandes empresas reporten el IVA que recaudan de la gente, que están incluso dentro del sector informal, no quiere decir que el sector informal no lo esté pagando, simplemente lo reportan los grandes contribuyentes. Entonces, decir que el sector informal no paga en una estructura tributaria donde la mayoría de ingresos son impuestos indirectos es incorrecto. Se paga de forma indirecta en el consumo que se tiene, el muchacho que tiene su venta de hot dogs, de chucos, a la hora de comprar la salchicha en la fábrica de salchichas, está pagando IVA. A la hora de estar comprando los refrescos, está pagando el IVA. Y el consumidor que llega ahí también está pagando el IVA y todo es sector informal. Entonces, es parcialmente incorrecto, de hecho, totalmente incorrecto decir que el sector informal no contribuye a los ingresos tributarios. No pagan impuestos sobre la renta porque sus ingresos además son muy bajos y reconociendo que en nuestra economía hay una distribución de ingresos bastante dispar, pues no les corresponde pagar impuestos sobre la renta. El sector informal no es nada más que la respuesta de mercado de las personas ante la incapacidad del Estado de atender las necesidades de ser registrados, de cobrar directamente y también de darles servicios. Entonces, realmente no es un sector diferenciado del otro más allá de las capacidades que tiene el Estado para poder llegar. La solución para formalizar a la economía es tener un Estado capaz. Obviamente no lo tenemos. Existe un problema de moral tributaria, sí, de voluntad de pago, y esto se debe básicamente a las debilidades del sistema tributario y también de la reforma del año 2012, que se dio cuenta usted, no logró recaudar prácticamente nada y que a la postre vino a debilitar la administración tributaria. Y pues tenemos una estructura legal tributaria bastante disfuncional. Realmente hay que hacer un sistema tributario más simple, más comprensivo, mucho más integral y que tenga sentido. Ahorita tenemos realmente, se han dado una serie de reformas tanto del sistema tributario como conjunto de leyes de orden tributario de recaudación, como de la administración tributaria, que también se vio profundamente debilitado con la reforma del año 2015, donde la SAT pues salió mal parada con esa reforma que fue promovida en esa época. Ahora bien, doctor Casellas, hablando un poco acerca de ese contexto del que venimos, como bien decía Mario, digamos, venimos de un contexto post-pandemia. ¿Cómo evalúa usted este escenario en nuestro país? ¿Ha aumentado la informalidad? Y también con base a este contexto, ¿cómo ve usted el tema de la recuperación económica? Pues vea, verdaderamente yo creo que el año pasado es algo indiscutible que fue un año difícil para las economías, tanto la nuestra como la de cualquier otra jurisdicción en el mundo. Desde luego, eso debe también matizarse porque hay actividades económicas que, como suele decirse, también tuvieron su agosto y su repunte. Ahora, este año, yo particularmente le hablo como profesional en el ejercicio liberal en nuestro país, sí noto una recuperación en la economía. Vemos que empiezan a haber transacciones y operaciones que probablemente es muy temprano para decirlo, no hemos terminado, estamos terminando recién el primer semestre del año, falta todavía mucho tramo por recorrer, pero pienso que es algo que es normal porque evidentemente la economía no puede detenerse, no puede quedar con esa parálisis en la cual tuvo el año pasado. Los mercados, las personas, los seres humanos, tenemos que llevar a cabo nuestras actividades y yo creo que eso lo vemos incluso en el día a día, en circunstancias tan cotidianas como en el tránsito. Ya vemos que es algo que está activo. Detrás de ello tenemos que pensar que hay
combustibles, eso es un pago de impuestos, hay servicios, y por consiguiente yo creo que la economía, no solo en Guatemala, sino en todos lados del mundo, pues este año tiene que tener un repunte porque no puede quedar paralizada como estuvo el año pasado, ¿no? Entonces, pienso que las proyecciones tienen que ser buenas, sobre todo si lo comparamos con el año pasado. Ahora bien, licenciado Gutiérrez, mucho se dice, digamos, de ampliar la base tributaria, pero digamos, yo estoy de acuerdo en esta tesis, pero no quizá primero también tenemos que tener mejores controles y fiscalización de los impuestos. Definitivamente, mire, existe, como le digo, se habla mucho de ampliar la base porque existe el mito, que no es más que un mito y una mala interpretación de los números, el decir que el sector informal no paga. El sector informal paga a través de su consumo de forma indirecta porque se paga el IVA. Ampliar la base tributaria definitivamente es una necesidad de forma horizontal, de tal cuenta que haya justicia horizontal en el pago. Personas a iguales ingresos paguen lo mismo. Y esto se debe básicamente a los problemas de las condiciones legales que tiene ahorita. Hay que hacer una reforma tributaria mucho más que simplifique el sistema tributario y que también le dé más herramientas a la administración tributaria para poder cobrar. Ahorita la administración tributaria es un perro sin dientes que prácticamente se encuentra de manos atadas en materia de cobro. Y esto lo digo porque hay una serie de cuestiones como el cierre preventivo de negocios y también fortalecer la carrera dentro de la administración tributaria, que es muy, muy importante. Entonces lo que necesitamos en términos generales es fortalecer, hacer una reforma tributaria comprensiva y también hacer una reforma de la SAT, sobre todo revirtiendo los tremendos errores que se cometieron tanto en el año 2012 como en el año 2015, ¿verdad? Pero hay que tener claro, el sector informal paga a través del cobro del IVA. Las personas que no necesariamente hay que tener número de identificación tributaria para pagar el IVA, porque ya lo está pagando, como lo dice bien su propio nombre, a través de los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo. Doctor Casellas, hablando un poco acerca de lo que usted mencionaba en su primera intervención, que era acerca de la importancia de instruir esta cultura tributaria, digamos, por dónde empezar a hacerlo. Ya el licenciado Gutiérrez también hablaba un poco acerca que se atribuía a las debilidades del sistema tributario, digamos, de dónde viene esta causa y cómo erradicarla, cómo generar esta cultura tributaria en los guatemaltecos. Vea, yo creo que por construir, en realidad yo no creo que en Guatemala tengamos un sistema tributario. En Guatemala, en todo caso, lo que tenemos es un sistema impositivo. Eso es fiel testimonio de la debilidad de la estructura jurídica que tenemos. Existen tributos distintos a los impuestos, es cierto, no son representativos, pero son lo suficientemente dispares como para que podamos afirmar que en nuestro país no tenemos un sistema tributario, lo que tenemos es un sistema impositivo. Ahora bien, algo que creo que es fundamental en las relaciones fisco-contribuyente, y eso lo vivo yo día a día como abogado litigante, contribuyente, como asesor jurídico y como catedrático universitario también, es esa suerte de, yo lo llamaría de falta de confianza que existe entre todos los actores, y lo voy a plantear desde esta perspectiva. La administración tributaria desconfía del contribuyente y el contribuyente desconfía de la administración tributaria. Uno va a la administración tributaria a querer hacer una gestión, a tratar de regularizar la situación, y se va a encontrar probablemente con una serie de requisitos que lo que hacen es desincentivar al contribuyente que quiere cumplir voluntariamente con sus obligaciones o sus prestaciones tributarias. Y del otro lado tenemos una administración tributaria que desconfía del contribuyente y que por eso pone esas barreras, esos requisitos, muchas veces tan fáciles que pudiesen de evitarse, pero que ellos los establecen porque a lo mejor detrás está una Contraloría General de Cuentas que puede auditar o fiscalizar a la propia administración tributaria. Entonces yo creo que es un tema de sistema, de todo
de todos los poderes públicos y la relación fisco-contribuyente. Le pongo un ejemplo. La administración tributaria, cada X tiempo, sobre todo porque esto está vinculado a la meta de recaudación que tiene el contribuyente, perdón, el superintendente, se plantea la disyuntiva de aumentar la recaudación, y ahí es cuando, como lo ha dicho el actual superintendente en sus últimas declaraciones, las autoridades caen en la tentación de criminalizar actos administrativos con una finalidad eminentemente recaudatoria. Entonces yo creo que la respuesta, en resumidas cuentas, es construir esa confianza entre los principales actores, porque ni todos los contribuyentes son defraudadores, ni todos los funcionarios públicos son corruptos. Deben establecerse esos lazos que viabilizan la relación jurídica tributaria, porque como ha dicho, por ejemplo, a título de ejemplo, el Tribunal Constitucional Español en una sentencia muy importante, la relación jurídica es algo que concierne a ambos, tanto a la administración como al contribuyente. Y si cada uno no hace su parte, pues lo que va a ocurrir es prácticamente lo que tenemos. Ahora, licenciado Gutiérrez, ¿cómo lograr precisamente que este concepto de moral tributaria se eleve? Porque hay que decirlo, o sea, no es muy bonito pagar impuestos, aunque lo tenemos que hacer, cuando, pues, por ejemplo, no funciona un plan de vacunación, no funcionan los hospitales, las escuelas se caen a pedazos, o sea, entonces hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si qué me retribuye el Estado a mí? Por supuesto, esa pudiese ser una premisa para no pagar impuestos, pero hay que pagar impuestos. Pero digamos, ¿cómo lograr o trabajar en que las personas pues se sientan motivadas a pagar impuestos? Bueno, primero que nada, hay que hablar de lo que es la cultura tributaria. La cultura tributaria no viene por un efecto educativo masivo sobre las personas en torno al pago impositivo. El impuesto tiene, su nombre lo describe muy bien, es un impuesto, nunca es voluntario ni es una donación. Usted, por ejemplo, va a países como Chile y usted va a los mercados cantonales y si usted no recoge la factura o no la pide, de todos modos el tendero sale y corre dándosela por una sencilla razón. Si no la da y la administración tributaria lo agarra, de alguna forma, lo sorprende, no entregando el IVA, inmediatamente queda cerrado su negocio. Lo que necesitamos es otorgarle dientes a la administración tributaria y ahí se pagan lo que son impuestos, que son impuestos. Ahora, proporcionarle estos dientes a la administración tributaria con los resultados que estamos viendo y particularmente en estos últimos años en materia de gasto resulta prácticamente imposible, ¿no? O sea, ahorita la población se encuentra en un estado de frustración, yo diría no visto, ni siquiera en el año 2015, en ningún momento del periodo democrático, dado los resultados en la calidad de gasto. Estamos viendo que se desaparecieron 80 millones de dólares, 600 millones de quetzales en las vacunas y nada, no pasa nada. Y la ministra de Educación lo registró como gasto ejecutado. Y eso solo se puede hacer si las vacunas fueron entregadas. O sea, ahí está un delito infraganti de la ministra de Salud y no pasa nada. Entonces, que ahorita se puede hablar de una reforma comprensiva para mejorar el sistema tributario, para mejorar la moral tributaria, caería en una evidente falta de legitimidad, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es un Estado depredador, ilegítimo desde la perspectiva del gasto, cada vez más explícito y grotesco. Entonces, lo que se necesita es básicamente, si usted quiere cobrar impuestos, una buena administración tributaria con un buen sistema tributario, donde sabe que si no paga impuestos, le genera un costo mayor que pagar impuestos. Eso es una administración tributaria fuerte, es lo único que genera cultura tributaria en la historia de la humanidad, así es, no son programas educativos ni loterías tributarias, como hemos visto que realmente solo hacemos gala de ser un país realmente bananero a la hora de pensar en ese tipo de cosas,
pero para hacer ese tipo de reformas se necesita un mínimo de legitimidad que de forma explícita y grotesca no lo tenemos el día de hoy. Doctor Casellas, ya acercándonos casi al final de la entrevista para hablar un poco acerca, digamos, qué medidas a corto plazo considera usted se pueden tomar pues en Guatemala para abordar este tema de la economía informal, pues que es gran parte de nuestro país en la actualidad. Pues vea, yo creo que para jurisdicciones como la nuestra, la ruta debería ir por la simplificación de las regulaciones tributarias. Decía Einstein por ahí que en esta vida no hay nada más complicado que el impuesto sobre la renta. Son regulaciones que no son amigables al contribuyente, no son inteligibles, y creo yo que por el lado de la simplificación se pudiese hacer para regularizar, llamemos de esa forma, muchas situaciones. Existen modalidades de tributación simplificada que pudiesen intentarse como un primer eslabón, creería yo, no en forma perenne, como se ha hecho en algunos casos recientemente con el afán de regularizar una actividad económica. En el fondo lo que se viene a hacer es a crear desigualdades en la aplicación de la norma tributaria, sino que sistemas de recaudación o de tributación, mejor dicho, que sean simplificados, que permitan la regularización, y que una vez alcanzado cierto nivel óptimo, pues pasen a un estatus general, por llamarlo de una forma, porque no es dable un trato discriminado ad infinitum, porque tampoco sería, yo considero, justo darle a uno lo que no se les dé a otro en condiciones de igualdad. Entonces, quizás por ahí pudiese explorarse. Hay mucha experiencia en otras jurisdicciones en donde existen figuras simplificadas para la tributación. Una idea final, licenciado Gutiérrez, ya tenemos pocos segundos para cerrar este tema en cuanto a los impuestos en Guatemala. Bueno, solo recalcar que los impuestos se pueden cobrar si hay legitimidad política, de la cual hoy carecemos, podemos recalcar eso. Sí hay que hacer una reforma tributaria comprensiva y sobre todo enmendar los errores del año 2012. También la SAT necesita ser fortalecida y enmendar los errores de la reforma del año 2015, pero claramente ni siquiera es un tema que ni siquiera se discute a nivel público, ya que las funciones básicas del Estado han rebasado a este equipo de gobernanza con el cual contamos ahora, y pues quedará en el próximo gobierno la responsabilidad, si ellos tienen las capacidades en materia de gobernanza, las capacidades técnicas que hoy no podemos ver en el equipo económico del presidente Yamatei, en realizar este tipo de reformas que siempre son impostergables, pero que realmente no podemos abordar el día de hoy por carencia de legitimidad y por pobreza técnica de los equipos en el área económica de este gobierno. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros hablando del tema. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, Marinés, para empezar, creo yo que hay que revisar una serie de impuestos que no tienen ninguna razón de ser. Hay bastantes impuestos que de verdad duele mucho pagarlos porque no tienen ninguna razón de ser, y sobre todo más cólera da cuando uno ve el derroche que hacen los políticos de nuestros recursos. Así es, Mario. Cada día, como tú mencionabas, dan menos ganas de pagar impuestos cuando no ves resultados, así que sin duda alguna el no ver esa calidad de gasto público pues hace que se disminuya esa cultura que ya ambos mencionaban que es importante. Y por supuesto, no estamos llamando acá a no pagar impuestos. Aunque no nos guste, hay que hacerlo porque es una responsabilidad, ¿no? Ciudadana. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por su sintonía. Tengan una feliz noche.